Doctora Ana María Santos, con quien he tenido el privilegio de trabajar en múltiples ocasiones. ¿Me están escuchando bien, cierto? ¿Sí? Ya, a modo de resumen, les quiero contar los estudios de la doctora Ana María Santos. Ella obtuvo, adquirió el grado de licenciatura el año 2013. Posteriormente, en el año 2014, obtuvo el grado de magíster en bioquímica, biología molecular y biomedicina en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2018 defendió su tesis doctoral titulado Biomateriales funcionalizados para ingeniería de tejido en la misma universidad, graduándose con honores. En el año 2019 trabajó en el laboratorio de sondas moleculares dirigida por la doctora Beatriz Salinas en el grupo de instrumentación e imagen biomédica, y recientemente ha recibido una beca Sara Borel a efectuarse entre el año 2020 al 2023. Junto a esto, Ana presenta un increíble currículum destacando 14 publicaciones en los últimos 5 años, enfatizando entre ellas el estudio de exosomas fluorescentes marcados covalentemente para aplicaciones in vitro e in vivo en la revista de biomedicina de la MDPI en el año 2021. ¿Ya? En esta ocasión, Ana nos va a presentar su trabajo titulado Nuevas estrategias basadas en recubrimientos híbridos para biomateriales metálicos aplicados a ingeniería de tejido. Espero que sea de su agrado y sin más preámbulo los dejo con la doctora Ana María Santos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, como ya os ha introducido Carmen, esta presentación se basa en gran parte del trabajo que desarrollé durante mi tesis doctoral. Y en primer lugar, como supongo que venís de un background muy distinto, pero relacionado con la ingeniería de tejidos, os voy a introducir un poco lo que es el concepto de ingeniería de tejidos. Bueno, lo que es la disciplina en sí no lleva muchos años desarrollándose. Se puede decir que los padres o los creadores del término de ingeniería de tejidos fueron Robert Langer y Joseph Vacanti. Y ellos dos, en los años previos a este artículo famoso de Science de 1993, ya fueron introduciendo nueva investigación sobre el tema, pero llegaron a juntarse dos grandes investigadores y propusieron la siguiente definición. Dijeron que la ingeniería de tejidos se conformaba con un campo de investigación muy interdisciplinar que aplica los principios de la ingeniería y también de las ciencias de la vida para desarrollar sustitutos biológicos que pudieran restaurar, mantener o mejorar la función de los tejidos. A partir de este paper publicado en Science, ha habido un boom en todo el ámbito y os voy a comentar brevemente, aparte de todo esto, qué implica. Pues como hemos dicho, el origen y el objetivo principal de esta disciplina es restaurar, reparar y reemplazar. Es decir, tenemos un órgano dañado en nuestro cuerpo y queremos buscar una solución que le vuelva funcional otra vez. Puede ser una quemadura, un diente o incluso un corazón entero. Ejemplos cotidianos de la aplicación de ingeniería de tejidos que se llevan haciendo incluso antes de que se introdujera esta disciplina, pues pueden ser implantes dentales, que vemos datas de implantes dentales de hace siglos, implantes ortopédicos, suturas y dispositivos médicos. Para esta disciplina, que es ampliamente interdisciplinar, pues se necesitan muchos perfiles distintos que trabajen de forma sinérgica, como puede ser las ciencias de los materiales, que supongo que todos vosotros estaréis dentro de este punto, además de ingeniería. También un gran conocimiento de biología celular y también investigación clínica, porque lo que queremos al final es que todo lo que evaluamos en el laboratorio pueda llegar a los pacientes y pueda ser translacional. Entonces, dentro de lo que es el ámbito, hay como lo que serían tres bloques principales en las que se basa, que serían el uso de células de nuestro cuerpo o compatibles, señales que induzcan proliferación, que eso quiere decir que nuestras células puedan crecer más, que se diferencien, es decir, que formen tejidos especializados, incluso una liberación de fármaco en una zona concreta en la que queramos obtener pues, una acción antiinflamatoria
o una acción antibacteriana. Y por último, y uno de los más importantes, sería un biomaterial o un material, o llamado en inglés scaffold, andamio, que podría ser un metal, un cerámico, un polímero o incluso un composite. Dentro de este ámbito ha habido, pues lo que os decía, un boom de publicaciones en los últimos 20-30 años y ahora hay una creciente investigación en impresión 3D, en incluso generar un órgano desde cero y poder implantarlo, utilizar células reprogramadas o madres diferenciadas, es decir, una tecnología muy amplia. Pero por otro lado tenemos aquí lo que serían los materiales que serían nuestra base de realmente lo que se ha empezado a utilizar desde siempre en ingeniería de tejidos. Hasta hace unos años no se utilizaban estas estrategias, sino que nos basábamos en materiales. Pero ¿por qué es importante seguir utilizando materiales? Porque aparte de todas estas nuevas tecnologías más sofisticadas, pues principalmente aquí tenéis un esquema de cómo difícil es aprobar cualquiera de estas estrategias y que lleguen al mercado. Si veis aquí, tenéis en el fondo de la gráfica lo que son los biomateriales o una biomolécula por sí sola activa, que pueda ser una proteína, que haga una función, etc. Entonces, en esta parte de aquí sería lo más fácil, porque ya existen muchos materiales probados y que se usan a diario en clínica, aprobarlos a nivel comercial. Si miramos al final de esta torre, veríamos al final crear un órgano desde cero por completo sería lo más complicado, porque implica muchísimas nuevas estrategias que no han sido probadas, implica utilizar células seguramente o moléculas bioactivas junto con otras, con un scaffold, un andamio. Todo esto complica que las autoridades sanitarias puedan aprobar que se acabe utilizando en la clínica. Solo para que os hagáis una idea, aquí podéis tener un chart sobre cómo evaluaríamos un material. Primero de todo, si va a estar en contacto con el animal, con la persona o no. Si no está en contacto, no hace falta hacer test de biocompatibilidad. Podemos utilizarlos de otra forma. Si sí que va a estar en contacto, primero hay que caracterizar el material, que eso se encargan pues, los químicos, los físicos, los ingenieros de materiales, etc. Y una vez hemos evaluado este material, comprobamos si existe un producto similar en el mercado que podamos dar nuestra biocompatibilidad. Si existe, podemos hacer un review de todo lo que existe y hacer un informe. Si no existe, hay que realizar estudios complejos de biocompatibilidad que pueden ser todos estos que podéis ver aquí, incluyendo las propiedades físicas y químicas, también dependiendo de cuánto tiempo queremos que esté el material en el cuerpo. No es lo mismo un material que queremos que se degrade en el cuerpo y dure meses que una prótesis de cadera que el tiempo medio que se requiere que esté en el cuerpo de una persona es de 15 a 20 años, por lo que no vamos a evaluar las mismas cosas. En cuanto a test de células, podéis ver aquí que existen muchísimos, no los voy a citar porque creo que es fuera de este seminario, pero podríamos evaluar los fibroblastos, células endoteliales, células del sistema inmune, etc. Y todo esto requiere un amplio estudio por parte de lo que hablábamos al principio, pues un grupo de científicos multidisciplinar para poder llegar al final a una solución final que los clínicos puedan evaluar si se puede aplicar o no a los pacientes. Entonces, volviendo a nuestros biomateriales, también podemos clasificarlos por el origen de los mismos. Puedes tener un origen biológico, es decir, que lo podamos obtener a partir de nuestro propio cuerpo, como podría ser un injerto de piel. Eso sería un autograf, es decir, si es de tu propio organismo, tú puedes donarte a ti mismo. Podría ser un alograf, que sería un donante compatible de tu misma especie, o un xenograf, que podría ser, por ejemplo,
en el caso de que utilicemos un corazón de un cerdo, que no está todavía en clínica, pero bueno, se ha estudiado utilizar un corazón de un cerdo descelularizado o algo similar. Todo esto implica muchas evaluaciones técnicas que, por otro lado, los plásticos o los biomateriales más utilizados pues no requieren, como pueden ser un biopolímero, una biocerámica o un metal. Dentro de los biomateriales podremos clasificarlos según las generaciones y cómo fueron surgiendo en la historia, antes de que incluso existiera el término de ingeniería de tejidos. De la primera generación los podemos clasificar como los biológicamente inertes, pero una cosa muy importante es que no fueran dañinos para los tejidos. Es decir, aunque no tuvieran una opción biológica por sí misma, simplemente a lo mejor de sostén de una parte de nuestro cuerpo, o etcétera, era muy importante que no dañaran a los tejidos. Un ejemplo que podemos poner son el titanio, poliuretano, aluminio, circonia, etc. Ya más adelante, cuando se fueron desarrollando los materiales, se pretendió que fueran bioactivos o incluso que fueran biodegradables, que fueran capaces de adherirse al tejido en el que queremos que estén. Entonces, en el caso del titanio, que es uno de los biomateriales más utilizados, como podéis ver aquí pues, en implantes dentales o en prótesis ortopédicas, se empezaron a realizar tratamientos superficiales para mejorar estas propiedades del titanio que en principio serían inertes. También se empezó a utilizar la hidroxiapatita. Gracias. ¿Sí? Ah, vale. Hidroxiapatita, que sería una cerámica que es equiparable a la que encontramos en nuestro hueso. También fosfatos de calcio o bioglass activo también. En una tercera generación lo que se ha pretendido es utilizar ya biomateriales biodegradables, sobre todo para producir una regeneración del tejido. Si en el caso que podéis ver aquí, podemos tener una pequeña fractura en nuestra mano, que lo que implique sea que no tener una estructura de soporte que vaya a durar que tenga años de duración, sino que induzca una regeneración más rápida en nuestra mano y un soporte para que las células empiecen a formar nuevo tejido. Para ello, las aleaciones de magnesio se han desarrollado ampliamente y son uno de los exponentes más importantes ahora mismo. También se aplican en stents cardiovasculares, también bioglass biodegradable y polímeros biodegradables como el PLA, el PCL, etc. Yo concretamente voy a hablar aquí de biomateriales metálicos como base para aplicaciones permanentes y temporales, como estábamos comentando anteriormente. En el caso de las aplicaciones permanentes, pasamos desde implantes dentales hasta prótesis de hueso y también de anchorage. Por otro lado, tendríamos las que estarían basadas principalmente en titanio y aleaciones de titanio, nuevas aleaciones de titanio. En cuanto a implantes temporales, vamos a requerir más de aleaciones de magnesio que nos permiten una degradación del material controlada según los aleantes que incorporemos o el recubrimiento superficial que incorporemos, y se están aplicando principalmente para stents, son para abrir cuando tenemos un problema cardíaco y queremos abrir nuestro vaso y que pueda acorrer la sangre normalmente, o reconstrucción ósea o otras aplicaciones quirúrgicas. Dentro del ejemplo del tejido duro, que sería el hueso, implantes permanentes, como hemos comentado, el gold estándar en este ámbito sería el titanio comercialmente puro para implantes dentales y el titanio 6 aluminio 4 vanadio para implantes ortopédicos. Aunque para implantes ortopédicos ahora mismo hay mucho desarrollo de nuevas aleaciones basadas con aleantes de circonio, molibdeno, etc. ¿Por qué la diferencia en estas dos aplicaciones? Principalmente por sus propiedades mecánicas. No se requieren las mismas propiedades
en un implante ortopédico en la que va a tener que soportar una carga a la hora de cuando andemos o cuando tenga que hacer un ejercicio físico que un implante dental. Entonces, por estas propiedades, el gold estándar en odontología sería el titanio comercialmente puro, bueno, que hay 4 grados de titanio, normalmente se usa más el 4, y en ortopedia sería el titanio 6 aluminio 4 vanadio. Vale, como hemos dicho, como todos conocéis, seguro conocéis a alguien o incluso vosotros tenéis un implante de titanio. Se usan desde mediados del siglo pasado. ¿Qué es lo que existe actualmente? Pues lo que decíamos, el titanio es bioinerte. Queremos que sea bioactivo, por lo que se hacen tratamientos superficiales de primera generación, como puede ser los que podéis ver en la imagen. Esto sería además un tornillo real que luego se puede poner en un paciente. Como veis, el tratamiento superficial va a modificar la superficie para que sea bioactivo, ¿vale? Dependiendo de su rugosidad, de su química de superficie, etc. La de resistencia a la corrosión es muy buena de este material, es uno de los mejores y teniendo en cuenta además, por ejemplo, que en el ambiente de la boca hay factores muy agresivos porque tenemos un pH bajo, hay iones cloruro y iones fluoruro, por lo que este material es muy bueno, aunque su resistencia al desgaste es media. Entonces, por eso, para aplicaciones ortopédicas se suele utilizar otras aleaciones, como es la titanio 6 aluminio 4 vanadio, que tiene mejor propiedades mecánicas. Entonces, viendo todo esto, al final, si queremos dar una alternativa de un implante de este tipo, tiene que ser mejor de lo que hay actualmente y lo que se aplica en clínica. Lo que ahora mismo requerimos de un nuevo implante de titanio sería que indujera una respuesta celular temprana, que la regeneración del hueso, es decir, cómo de rápido el implante se queda integrado en nuestra boca o en el hueso de la cadera, por ejemplo, pues sea lo más rápida posible para que no perdamos tampoco el implante, porque muchas veces por falta de integración, al final el implante se acaba cayendo. Eso es lo que queremos evitar, el fallo el implant failure, que se dice en inglés. También queremos aumentar el tiempo de vida útil, es decir, que una persona no tenga que cambiar su prótesis o cambiar su tornillo en la boca, sino que le pueda durar más tiempo. Y además, una cosa muy importante es, queremos nuevos materiales que se adapten a las necesidades del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos pacientes con osteoporosis o que tienen enfermedades diversas que modifican la capacidad de estos pacientes de integrar el implante. Entonces, para estos casos es muy importante que demos alternativas. Para ello, voy a explicaros muy brevemente qué queremos requerir en este biomaterial. En cuanto al remodelado óseo, solo para que entendáis muy brevemente, existen unas células de nuestro cuerpo que se encargan de formar nuevo hueso. Es decir, cuando se desgasta, se crea nuevo y esto va haciéndose durante toda nuestra vida. Y además existen otras células de nuestro cuerpo llamadas osteoclastos que limpian el hueso que está viejo, por decirlo así. Entonces, si este balance está desregulado, podemos tener una fractura o una enfermedad como es la osteoporosis. Es decir, nosotros eliminamos el hueso viejo, pero no generamos nuevo. Entonces, aquí viene el problema para los pacientes. Entonces, para poder compensar este problema, lo que queremos es que los materiales tengan propiedades tales como la de osteoinducción, osteoconducción e incluso evitar que se formen biofilms o que crezcan bacterias en el implante, que son principalmente una de las problemas mayores que existen con estos implantes, que no sé si seguramente conoceréis algún caso de alguna persona que tiene una prótesis de cadera y le han tenido que retirar el implante porque se le ha generado una infección. Es una de las complicaciones más habituales que existen en esta práctica clínica. Para obtener estas propiedades, lo que podemos hacer son diferentes estrategias. Aquí tenéis a la derecha qué estrategias ya están comercializadas y qué compañías tienen comercializadas estas estrategias, que pueden ir desde deposición de hidroxiapatita,
anodizado o el sandblasting, y todo esto mejora la capacidad del implante a la hora de ser colocado en el paciente. Otras estrategias que ahora mismo están en auge son modificar la rugosidad de nuestro implante mediante modificaciones fisicoquímicas, incorporación de recubrimientos cerámicos en la superficie que sean más similares a lo que encontramos en el hueso, ¿vale? Con calcio, con fósforo y otros elementos, o incluso incorporar péptidos o proteínas que sean similares a lo que encontramos en nuestra biología, que favorezcan que este implante se oseointegre, es decir, que esté más rápidamente generado de nuevo hueso alrededor. Por otro lado, también queremos reducir lo que es, en este caso, periimplantitis en el implante dental, que sería lo que os estaba comentando anteriormente, que haya bacterias que colonicen el implante y que hagan que este implante no siga para adelante. Para ello podemos utilizar polímeros antiadhesivos con propiedades antifouling, podemos utilizar carga de fármacos que eviten la proliferación de estas bacterias, que puede ser pues, antibióticos tradicionales, y también podemos utilizar péptidos antibacterianos que eviten que se adhieran, como podrían ser los antiadhesivos, o simplemente que maten a las bacterias directamente. Dentro de los tratamientos superficiales que hemos estado comentando, están los tratamientos superficiales de conversión electroquímica, como son por anodizado o la oxidación electrolítica por plasma, en inglés Plasma Electrolytic Oxidation, que a partir de ahora voy a utilizar este término. En este caso, lo que utilizamos son un electrolito con los iones que nosotros queremos depositar para que se formen compuestos cerámicos, y lo que vamos a conformar es un recubrimiento con una rugosidad y una porosidad que podemos modular por los parámetros electroquímicos, y podemos incorporar pues, elementos, como hemos dicho anteriormente, como es el calcio, el fósforo, el sílice o el magnesio, que promueven lo que decíamos, que el implante se recubra de hueso lo más rápido posible. O otros componentes como es el zinc o el flúor, que son conocidos antibacterianos. Otras estrategias que se usan ahora mismo son el plasma spraying, el utilizar sol-gel o la electroporación, la deposición por electroporación. En cuanto a la oxidación electrolítica por plasma, lo que vamos a generar en la superficie del implante, este es un implante que se comercializa en Europa, que se llama T-Unite, que se basa en esta tecnología, que como podéis ver, sobre la superficie del titanio tenemos una capa cerámica con una porosidad modulada, que podría similar, si os pongo una foto de lo que es el hueso humano, es muy similar a cómo es nuestro hueso. Aquí tenéis un vídeo sobre cómo se genera estos compuestos cerámicos. Es una temperatura muy alta, una presión muy alta, y llegamos a formar compuestos de hidroxiapatita, que son lo que hemos requerido para similar al hueso. Estos serían las chispas que se forman en nuestro material base. Cada una de ellas es como una micro chispa. Y aquí podéis ver un corte transversal del recubrimiento. Esto sería nuestro implante de titanio, y aquí tendríamos nuestra capa cerámica. En este caso es un ejemplo de una capa cerámica con calcio y fósforo, que sería análogo a lo que encontramos en el hueso, y el calcio lo podemos tener depositado más en la superficie externa, que es muy interesante porque está más accesible a cuando luego tengamos células sobre ello. Aquí tenéis una imagen de nuestro recubrimiento con una célula humana que está adentrándose en la topografía del implante. Entonces, por lo que hemos dicho, vamos a formar principalmente hidroxiapatita, que es análogo al hueso. Además, otros elementos bioactivos, si incorporamos silicio, por ejemplo, óxido de silicio, fosfatos de calcio, y lo más importante, lo que hemos dicho, modular la porosidad, hacer una porosidad que sea más similar a lo que encuentran las células en el hueso, y las células puedan crecer mejor. Otras alternativas tecnológicas aquí es incorporar
varios elementos. Tradicionalmente, y el implante dental que os he introducido, que está ahora mismo comercializado, solo se basa en calcio o fósforo, o la mezcla de los dos. En este artículo que publicamos derivado de mi tesis doctoral, lo que quisimos evaluar fue la incorporación de otros bioelementos que os comentaba anteriormente, que son importantes para inducir el crecimiento de las células o evitar que las bacterias vayan a nuestra zona del implante. Aquí conseguimos hacer diferentes combinaciones de bioelementos, siendo muchos de ellos incrementando frente al titanio sin recubrir pues, la secreción de colágeno, que es un marcador muy importante en los osteoblastos, que serían los que generan el hueso nuevo, y a su vez incrementando la biocompatibilidad y la bioactividad. En estos mismos recubrimientos, aquí tenéis una imagen por microscopía electrónica de barrido del titanio, lo que sería un titanio atacado, simplemente, con una capa de proteína. Queríamos modular la incorporación de una proteína similar a lo que haríamos un drug delivery system en titanio comercialmente puro y en nuestros recubrimientos cerámicos. Como podéis ver aquí, conseguíamos impregnar nuestro recubrimiento con la proteína, en este caso es la albúmina bovina, y hicimos un estudio de liberación desde estos recubrimientos y vimos que en el caso de este implante obteníamos una liberación controlada y regulada durante el tiempo. Teníamos y en el otro caso de este recubrimiento la liberación era muy lenta. Esto nos puede servir por si queremos un fármaco que, por ejemplo, se libere en las primeras 24 horas, como puede ser pues, un antiinflamatorio que podéis tomar vosotros cuando tengáis dolor de cabeza o lo que sea, o un fármaco como una proteína ya más específica que queramos que se vaya liberando más poquito a poco desde el implante. Ya pasando a la modificación de superficies para implantes ortopédicos, tenemos diferentes estrategias que están llevándose a cabo en estos últimos años. Similar, utilizar superficies no adhesivas, es decir, que no permitan que las bacterias, que esto es lo más clave en este tipo de implantes, se adhieran y crezcan alrededor del implante. Incorporar en el recubrimiento superficies que permitan que el tejido se forme mejor, que como estábamos comentando anteriormente, superficies que permitan que las bacterias mueran al contacto, muy importante también, porque podemos tener una acción de no dejarles que se adhieran, es decir, que se sienten sobre el implante o que mueran en contacto. O, por otro lado, también que tengan liberación controlada de antimicrobianos, como pueden ser los antibióticos. Que esto nos evitaría además tener que darle al paciente antibióticos orales si tenemos un implante que en la zona donde estamos queriendo hacer la acción ya libera este antibiótico. Y por otro lado ya sería lo ideal que tener recubrimientos que cumplan todas estas premisas. Aquí también tenéis, en este caso, los implantes ortopédicos que están comercializados actualmente y las empresas que lo comercializan y en qué materiales están basados. Muchos de ellos en aleaciones de cromo cobalto molibdeno y titanio, etcétera, titanio 6, aluminio 4 paladio, porque aquí es muy importante lo que os comentaba anteriormente, las propiedades mecánicas de los materiales, para que aguanten las cargas que implica que una persona pues, pueda andar o pueda hacer ejercicio. En este caso también hemos hecho recubrimientos cerámicos basados en oxidación electrolítica por plasma en titanio 6, aluminio 4 vanadio. También utilizamos una estrategia en la que usamos un electrolito con calcio y fósforo, que sería lo más básico, y también incorporando silicio y flúor. El flúor principalmente para ver la acción antibacteriana que estábamos comentando anteriormente. Aquí podéis ver imágenes al microscopio de lo que sería nuestra aleación de titanio con sus intermetálicos y nuestro recubrimiento cerámico formado sobre
este material. Aquí sería la imagen superficial de cómo se generan con la porosidad adecuada. Lo que vimos en este estudio es que cuando incorporamos el flúor a nuestro material cerámico, teníamos una muerte de las bacterias muy significativa, como podéis ver aquí. Aquí toda la parte que está en rojo serían bacterias muertas. Entonces vemos que es una estrategia muy interesante a la hora de incorporar un elemento como es el flúor, que además nos favorece la formación del recubrimiento cerámico por sus propiedades a nivel electroquímico, y a su vez tenemos una acción antibacteriana, que es muy importante. Otra pincelada que os quiero dar sobre los materiales basados en titanio para aplicaciones de hueso son lo que está ahora más en auge, son lo que es la fabricación aditiva, que sería metales equivalente a lo que sería en la impresión 3D en polímeros. Aquí podéis ver diferentes estructuras que se han generado emulando la estructura ósea, que si podéis ver aquí, el hueso es una estructura muy jerárquica. Aquí tenéis una imagen macro y cómo va generándose hasta la escala atómica que incorpora el colágeno y la hidroxiapatita. Todo lo que al final queremos nosotros, que trabajamos en los biomateriales, es emular lo más posible lo que pasa en nuestro cuerpo, porque el cuerpo al final tiene las estructuras más perfectas y mejor desarrolladas que existen. Entonces, eso es lo que estamos intentando conseguir con la fabricación aditiva. Aquí tenéis ejemplos de lo que sería una prótesis de una cadera o en un cráneo. Ya pasando a las aplicaciones en las que requieren que el material se biodegrade, porque lo que no queremos es que aguante durante años, sino que tenga una acción de unos meses determinados, estarían basados en aleaciones de magnesio y sería lo que llamaríamos para regeneración ósea como un tornillo en la mano o una placa para que se pueda regenerar un hueso del brazo. Y por otro lado, los stents cardiovasculares, que ahora mismo están muy de moda porque hay mucha gente que requiere de esta tecnología. Entonces, estos stents, anteriormente se utilizaban stents que luego se retiraban en una segunda cirugía, que no eran biodegradables, pero al final este tipo de pacientes tienen complicaciones y se quiere evitar hacer dos cirugías, sino que en una sola cirugía se pueda incorporar nuestro stent y que el paciente obtenga los beneficios sin tener que volver a pasar por el quirófano. Además, se pretende evitar la restenosis, que es una complicación derivada de que se quede el stent en la zona y que luego tenga que ser retirado, es decir, que no se degrade lentamente. Entonces, en este caso se han utilizado polímeros como el PLA, PGA y PLGA, pero lo que os comentaba, estos polímeros tienen un bajo ratio de degradación y baja capacidad de carga, por lo que se requería eliminarlos en una segunda cirugía, en el caso, por ejemplo, de los stents. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un stent que se está utilizando en clínica desde 2016, que está basado en magnesio, una aleación rara de magnesio. También tornillos de comprensión que se basan en esta aleación. Entonces, en cuanto al magnesio, se considera un biomaterial muy idóneo para esta aplicación. ¿Por qué? Porque es absorbido y metabolizado, es decir, nosotros tenemos parte de nuestro cuerpo está formado por magnesio. Además, sus propiedades mecánicas son similares al hueso, como podéis observar aquí. Y lo que tenemos es un ratio de degradación muy rápido y una liberación de oxígeno, que esto es malo. Por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que en los primeros días de la implantación del magnesio se libere mucho oxígeno, mucho hidrógeno. Como podéis ver aquí, una aleación de magnesio en un medio acuoso va liberando el hidrógeno muy rápidamente. Y la pieza, que en principio era dura y podíais ver que estaba, después de hacerle el casting, acaba siendo fácilmente degradada en un medio acuoso. Por lo que es muy importante, en este caso, realizar también tratamientos superficiales para evitar que el magnesio
tenga esta desventaja de que sea degradado tan rápidamente en los primeros días de implantación. También hemos hecho recubrimientos basados en oxidación electrolítica por plasma y en este caso, retomando un poco lo que os comentaba al principio del tipo de estudios que tenemos que hacer para conseguir que un material llegue al mercado, en el caso de los materiales biodegradables se usan también lo que denominamos extractos de estos materiales, es decir, nuestro material se pone en contacto con un medio de cultivo y este medio de cultivo luego se pone en contacto con las células para ver cómo el estudio indirecto de cómo puede afectar positiva o negativamente a las células. En este caso también se utilizaron diferentes recubrimientos que estaban basados en flúor o en silicio y vimos que la incorporación de silicio al recubrimiento, que es este de aquí, mejoraba mucho sus propiedades de biocompatibilidad. Y por tanto, además, en estudios previos del grupo se había visto que podíamos modular la degradación tan rápida de nuestro material base, que era una aleación de magnesio-calcio. El siguiente paso que nos propusimos en este caso fue, ya que no podemos controlar, porque el problema del magnesio, vuelvo a repetir, es la regradación tan rápida, quisimos hacer el tratamiento superficial con un cerámico. Pero igualmente, en este caso, tenemos un problema con estos recubrimientos que se suelen generar grietas en el recubrimiento cerámico y al final el hidrógeno acaba saliendo. Como podéis ver aquí, por lo tanto, lo que quisimos hacer era hacer nuestra capa de cerámico y sobre ella incorporar un polímero biodegradable, como es la policaprolactono, sobre nuestra capa, como veis aquí. Esto lo que nos va a hacer es como una especie de sealing de nuestro recubrimiento cerámico y además esta polimérica nos puede servir para incorporar fármacos que tengan una acción en la zona a implantar, que es muy importante para estas aplicaciones. Además, a este mismo polímero realizamos unas modificaciones superficiales basadas en brief figures, que tenéis aquí un ejemplo muy gráfico, en la que conseguimos unas estructuras hexagonales, como podéis ver en la imagen de microscopía, que son también emulando a cómo sería el hueso. O sea, todo el rato lo que estamos intentando conseguir es un material que sea lo más parecido al hueso. En este caso tenéis este mismo material con células endoteliales creciendo, premioblásticas creciendo sobre él, y podemos ver cómo las células son capaces de crecer sobre todo el material y recubrirlo y además incorporarse a la porosidad de este material inducida por este tratamiento superficial, modificación superficial, y cómo esto va a favorecer que las células crezcan mejor sobre el material, que si fuera una superficie totalmente plana de un polímero. Ya, para finalizar, también otro objetivo de lo que son los biomateriales ahora mismo metálicos, aparte de realizar estos tratamientos superficiales cerámicos y poliméricos que nos van a favorecer en cuanto a la modulación de topografía, bioactividad, incorporación de fármacos, etc., también queremos explorar la incorporación de células sobre el propio material antes de ser implantadas. Entonces, para ello, hay una tecnología nueva que se llama ingeniería de monocapas, que consiste en utilizar las células del propio paciente, que las hemos extraído previamente, el paciente no sufre ninguno. En el laboratorio las crecemos y podemos generar monocapas de una sola capa, como podéis ver aquí, para aplicaciones de córnea, de piel, etcétera, o multicapas, incluso mezclando diferentes tipos celulares. Esto es una cosa que empezó también hace unos 20 años y ahora mismo está en auge porque podría solventar muchas aplicaciones en ingeniería de tejidos. En este caso, nuestro laboratorio del CSIC aquí en España ha desarrollado unos hidrogeles que son termosensibles, en los que podemos crecer nuestras células y por un cambio de temperatura conseguir, esto es una foto real nuestra en el laboratorio, conseguir
una monocapa de células. Es decir, esta célula sería como una especie de pielecita que podríamos implantar sobre el material y obtener unas células del paciente ya antes de implantarlo. La idea sería cultivar en el laboratorio nuestras células hasta que consiguiéramos esta monocapa que hemos comentado. Luego pasaríamos a inducir el cambio por temperatura, en este caso, despegaríamos nuestra monocapa y la podríamos incorporar, por ejemplo, a un implante dental. A lo que el paciente ya estaríamos incluyéndole células que son compatibles con el propio paciente, con sus recubrimientos cerámicos y poliméricos, y al final conseguir un biomaterial completo. La idea, un poco para que veáis de todo esta de materiales, recubrimientos híbridos, sería la siguiente. En el caso de los implantes permanentes, basaríamos en un material de titanio y haríamos un recubrimiento cerámico sobre ellos y además una postfuncionalización con polímeros, que podrían estar funcionalizados a la vez con lo que decíamos, pues, con tecnología que le module la porosidad, la topografía, etcétera, y incorporar pues, un antibiótico, un factor de crecimiento, etc. En caso de los implantes temporales basados en magnesio, tendríamos lo mismo. Nuestro material base de magnesio, un recubrimiento cerámico y el polímero sobre ellos que podemos incorporar los fármacos que necesitemos. El último paso ya sería utilizar terapia celular, que estaría basado en lo que os acabo de explicar, que es la tecnología de la ingeniería de monocapas, y al final acabaríamos teniendo un implante funcionalizado híbrido con todas estas capas que van solventando todos los problemas que nos vamos encontrando a la hora de diseñar un biomaterial. Y por mi parte sería esto. Si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, si veis que algo se ha quedado ahí un poco en el tintero. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Qué trabajo tan interesante, qué presentación tan interesante en general y bueno, las partes que comentabas de tu trabajo también. Yo creo que es una tremenda oportunidad para nuestra audiencia, en particular para nuestros estudiantes, ver cómo se están mezclando todas las áreas aquí y que es justamente la gran idea de nuestro proyecto de doctorado, que es tener una formación multidisciplinaria que sea capaz, por ejemplo, de seguir este tipo de trabajos como el que tú nos has presentado. Entonces, bueno, agradeciéndote la presentación, voy a pasar a las preguntas. Les comentaba por el chat que obviamente están todos invitados a hacer preguntas porque la idea justamente es hacer esto un seminario coloquial en el cual realmente estemos preguntando todas nuestras inquietudes y por supuesto las que queden por cuestiones de tiempo las podemos luego, se pueden realizar directamente a la expositora. Pero con esta idea de generar un debate, quisiéramos priorizar a nuestros estudiantes y por supuesto también los investigadores que quieran luego se incorporan a la lista. ¿Está bien? Entonces damos paso a las preguntas. Veo que Fernando, el estudiante Fernando, ha levantado la mano hace un rato, así que le ofrezco la palabra. Sí, hola. Buenos días, Ana. Estoy muy agradecido por tu presentación. Fue muy interesante, sobre todo porque mi idea es hacer esto también en mi tesis doctoral. Yo trabajo con la doctora Carmen González, que ya se conoce. Así que quizás probablemente nos conozcamos también en el futuro, ojalá. Bueno, mi pregunta tiene que ver con algo que he ido estudiando estos días, es sobre de qué forma se pueden incorporar las células precursoras de hueso para que puedan alcanzar tanto la superficie del material como el bulk, la parte interna. Más que nada para los scaffolds que se recubren con estos polímeros, y si es que este recubrimiento afecta la penetración de las células para formar el tejido interconectado. Sí, o sea, no es lo mismo una modulación de la superficie, como sería el recubrimiento en la que tienes porosidad y al final es un 2D, que lo que sería un polímero completamente 3D que tuvieras porosidad, como recreando, ¿no?, el propio hueso. En ese caso, lo que se suele hacer, se suele trabajar también con bioreactores, porque las células para crecer tienen que estar en movimiento, el material. En el caso de lo que sería la estructura 3D, que almacenara las células. En el caso de querer
incorporar las células a la superficie del recubrimiento, como me preguntabas, se puede hacer por ingeniería de monocapas, como comentamos, también se puede directamente sembrar las células, o sea, adherir las células en el laboratorio antes y que vayan creciendo ahí. O en clínica, normalmente, muchos odontólogos lo que hacen es coger el implante y mezclarlo con sangre, un poco antes. O sea, es un poco menos refinado y al final no sabes muy bien qué hay ahí, pero bueno, ellos lo defienden como algo que a ellos les va bien. O también hacen lo que se llama el PRP, no sé si lo conoces, que es haciendo una centrifugación, se quedan con el plasma de la sangre y también impregnan o sea, por ejemplo, el implante dental antes de incorporarlo al paciente. Lo único problema que tenemos aquí es que si tú quieres implantar algo que tenga células, todo se complica más a nivel de legislación, por lo menos en España. Entonces ese es un poco el hándicap que tenemos, porque siempre va a requerir más estudios o más modelos animales a la hora de conseguir la aprobación. No sé Perfecto, si te he muchas contestado la gracias. pregunta. Sí, 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 totalmente. Es que, como menciona, yo todavía estoy empezando con el tema y estamos viendo la parte del desarrollo del material, pero claro, si en España es complicado el tema de regularizar estos biomateriales, en Chile es peor, así que No, sobre igual es, todo a la hora de que metas algo vivo. Eso es el sí, problema más grande. Porque, claro, al final eso tiene que estar muy controlado porque es verdad que hay un riesgo para el paciente, ¿sabes? No es exacto, exactamente. Si trabajas sí, con un polímero que ya, por ejemplo, tiene una aplicación actualmente en clínica, vas a tener muchos menos problemas que si tú, por ejemplo, haces una síntesis nueva y propones un nuevo polímero, ¿sabes? Es un poco triste porque a nivel de investigación parece que te cierra un poco, ¿no? se limita un poco. las puertas, pero realmente, bueno, es lo que hay. No, pero en realidad, como se vio en la presentación, es un tema muy interesante porque abarca un sinfín de materiales. Y también yo como químico me ha permitido aprender un poco de la parte biológica, también del Claro, diseño computacional de estas estructuras tridimensionales, la parte de ingeniería de tejido, entonces como abarca muchos temas, sobre todo lo que estamos viendo nosotros en el doctorado. claro, Así que al muchas final es gracias que, por tu presentación. digo, lo que yo decía al final es que necesitamos que todo el mundo trabaje en común y todo el mundo aporte, porque si solo se ve desde una perspectiva no se Exacto. consigue nada. Eso. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo voy a aprovechar que nadie tiene la mano levantada y voy a preguntar yo. No, mira, parte de lo que le respondiste a Fernando es eso. Yo tenía mi duda, era ese primer gráfico que mostrabas, ese del triángulo, donde comentabas que era más difícil meter en el mercado un material bio, para nosotros siempre sería lo ideal, ¿no? O sea, siempre lo que uno le enseña, Sí. por lo menos de química, que meter algún agente externo ajeno a la naturaleza es complejo. Y en este sentido me llamó la atención de que fuera más fácil incorporar un material Sí. que una cosa bio. Ahora entendí un poquito más la respuesta, pero aún así me queda la inquietud de, bueno, me imagino que sería todo lo que tú has presentado más o menos son biomateriales o compuestos cerámicos, como mencionabas, que ya han sido, obviamente, que ya estén testeados, que han sido Mm. estudiados con biocompatibilidad y con todos los estudios que eso implica dentro y fuera del organismo. Lo que también sería súper complejo sería incorporar un nuevo tipo de material cerámico o no, o aún así sigue siendo más fácil incorporar un nuevo tipo de material cerámico. Bueno, a ver, es que requiere diferentes estudios. Igualmente, si quieres un nuevo material cerámico, seguramente normalmente te piden para pasarlo a clínica 2 modelos animales. O sea, haberlo probado en el caso de hueso, que es lo que yo más conozco, pues se puede probar a lo mejor en rata según el tipo de implante y luego se puede probar en conejo o en oveja. Es que también son modelos animales complicados. Y en el caso de querer regular, por ejemplo, lo que son factores de crecimiento que hacen una acción como una señal celular, ahí sí que se complica todo mucho más. Porque la Agencia Europea del Medicamento, la FDA estadounidense, todo lo que sea similar a un fármaco biológico requiere que hagas unos estudios más amplios.
porque en principio esa cerámica, por mucha actividad que tenga, no va a tener una actividad más allá de tener un calcio, un fósforo, no sé si me explico bien, pero una proteína puede inducir crecimiento anómalo o puede producir algo que no sea lo que tú quieres. Entonces tienes que controlar muy bien qué cantidad se incluye, cómo se va a liberar, cómo vamos a poder hacer que la proteína se mantenga en su estado original. Entonces implica una serie de estudios más amplios. Y en el caso de células o ya crear un tejido complejo, es todavía más complicado porque las células pueden morir en el proceso. Tú si implantas unas células que no están viables, puedes tener un problema médico. A la hora de preparar esas células necesitas salas blancas con procesos de GMP y todo súper bien, no sé cómo explicar, ¿sabes? Entonces es todo al final se complica más en el sentido de que tus beneficios pueden ser más, pero tus riesgos también pueden ser más si no sabes cómo gestionarlo. No Claro, sé si te he entonces, contestado bien. sí, entonces entiendo que lo estratégicamente mejor es como hacer un andamio con lo que ya está, ir resolviendo los problemas de lo que se ha presentado o mejorar las Claro, aplicaciones, ¿no? a ver, idealmente sería poder generar un órgano desde cero, eso sería lo ideal, pero a nivel práctico de lo que nosotros vemos y lo que hablamos con odontólogos o médicos que trabajan a diario, es muy complejo. No sé si, ¿sabes? Es muy, muy complejo. Sí. Justo, Ana, esa era mi otra pregunta. Tú trabajas en un hospital, es una Sí, investigación metida dentro de un hospital. Eso para nosotros es súper interesante. Yo creo que es el modelo a seguir, por supuesto, de tratar de vincularnos cada vez más a la vida práctica, ya sea a la industria o directamente con este tipo de aplicaciones. La pregunta a ti es, ¿cómo es esa interacción? ¿Realmente la consideras efectiva? ¿Qué tipo de especialistas? ¿Cómo te ha ido a ti en lo personal con ese intercambio? ¿Qué especialistas tú consideras que son los ideales para hacer esto, la unión de multidisciplinas estas necesarias para bueno, llevar adelante esta investigación, ¿no? sí, yo actualmente estoy trabajando en otro tema, aunque sigo trabajando con materiales, pero más aplicados a contrastes para imagen. Entonces, sobre todo trabajamos con nanopartículas metálicas de origen biológico, etcétera. Y en este caso, nuestro jefe, más jefe por decir así, es radioquímico, uno de ellos, otro es experto en medicina nuclear y todo esto. Y en el caso, cuando estaba haciendo en la Complutense, hemos trabajado íntimamente con odontólogos, o sea, además es que en odontología hay muchísimo dinero implicado porque es que todo el mundo al final se cambia todos los días, necesita un implante. Y en el caso de la parte más de regeneración de hueso y tal, trabajamos muy íntimamente también con traumatólogos del hospital, de un hospital muy cercano a la Universidad Complutense del Clínico. Y ellos además hacían otros modelos animales más complejos. Por ejemplo, los implantes dentales se prueban en cerdos muy grandes y esas cirugías las hacen normalmente, pues, ¿sabes? Gente ya que incluso opera a humanos porque son cirugías muy grandes. Wow. Pero sí, al final es muy importante empezar a colaborar con químicos de síntesis o metalúrgicos o ingenieros que sepan hacer un modelado 3D o lo que sea, y de ahí ir como haciendo el paso hasta llegar a la clínica. Ok, perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Ah, alguien, Dan Pérez, tienes la palabra, Dan. Sí, hola, gracias. Yo también soy alumno de la profesora Carmen y bueno, mi duda es más que todo enfocada, o sea, visto a lo largo de su carrera o su experiencia, eh, esta tecnología, ¿cierto? Utilizando scaffold en la fabricación de pseudo órganos, así como organoides. Mm, Porque, por lo que yo tengo entendido, el principal desafío de los organoides es que es la vascularización, ¿cierto? Porque las células se van sí, quedando sin los mm, nutrientes o sin el oxígeno, y así efectivamente. muchos factores. ¿Has visto alguna vez la utilización de algún biomaterial para facilitar este flujo o este reach out de los nutrientes y el oxígeno? Eso. Sí, pues muy bien, como tú bien dices, en el caso de generar un órgano, o sea, un material ya que tenga una forma 3D y que pueda estar vascularizado, porque lo más importante es que al final tienen que llegar nutrientes a todas las partes del material.
de nuestro órgano en cuestión. Ahora mismo se ha avanzado mucho con la impresión 3D porque a la hora de formar vasos ayuda mucho, pero es un tema ahora mismo de los más complejos en ingeniería de tejidos, que es conseguir la vascularización, como tú bien dices. Y lo que hablábamos antes, si quieres desarrollar el material en el laboratorio, necesitas bioreactores que permitan un movimiento y un constante flujo de entrada de nutrientes y de salida para poder que este material al final o este tejido al final sea viable. Entonces es uno de los puntos más claves actualmente. Claro, ese es el desafío en el fondo, lograr Sí, la totalmente, sí. vascularización. Ok, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más quisiera preguntar? Creo que es una tremenda oportunidad. Me comentaba que los que tuvieran problemas con audio pueden hacer la pregunta por el chat y yo podría leerla. Yo no quiero preguntar algo, Ana, yo quiero pedirle algo a la Ana María. ¿Nos podrías mandar después la presentación? Sí, sí. Entonces así se lo mando a las personas que estuvieron en la presentación y con tu correo, por si acaso, si se quieren comunicar contigo. Vale. Ya, Sí, bueno, Ana, y gracias. de hecho, como viste, Ana Santos, estoy grabando, así que esta presentación también, obviamente, bajo tus condiciones, también la tendremos puesta en un sitio interno que manejamos, en una plataforma interna que tenemos en la universidad para que todas las personas involucradas con este programa la puedan revisar, obviamente con tus condiciones, ¿está bien? Bueno, ¿alguien más quiere comentar o decir algo? O simplemente le agradecemos nuevamente con aplausos a nuestra expositora por este tema no solamente por la exposición, sino también por este tipo de trabajos que están tan interesantes y tan importantes. Le agradecemos muchísimo también su disposición por iniciar este seminario, de nuestro ciclo de seminarios de este año. Así que todos nuestros agradecimientos a ti, Ana. Muchísimas gracias. Creo que estamos bien, así que nos podemos despedir. Si alguien quiere Gracias, decir... Ana. Gracias a vosotros. Muchas Entendió gracias. Muchas todo. gracias. Chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas Ana. gracias. Muchas gracias. Hasta Estén luego. bien. Nos estamos Gracias. viendo en algún momento. Sí, seguro, Carmen. Cuídense, gracias. Hasta luego.